Hay personas que trabajan con la palabra. Hay personas que convierten la palabra en su forma de vida. Nuestra invitada de hoy ha hecho eso mismo. Tiene 4 décadas haciéndolo. Una persona que comunica, informa, educa y también inspira a todos los dominicanos. Con nosotros, Lisette Selma. Muchas gracias por esa introducción y por la invitación también. Encantada de esta conversación. Lisette, aquella niña, vamos a hablar de tu vida privada, poquito. Aquella niña, cuando tú no sabías qué hacer, que tú ibas a hacer esto en tu vida, esa niña tuya, ¿cómo era? Si supieras que era muy expresiva en todo lo que tenía que ver con arte. Siempre me gustó la música, la poesía, el dibujo. Yo llegué a escribir mucho. De hecho, lamento no saber ni siquiera dónde está aquella famosa mascota que yo llené de tantas páginas desde muy temprana edad hasta el bachillerato. Estuve en ballet desde los 7 años. Es decir, que aunque no sabía para aquellos años a qué me iba a dedicar, algo que sí definí cuando estaba en primer bachillerato, lo que hoy es el tercer bachillerato, en realidad siempre estuve muy ligada a todas esas manifestaciones. Y entonces no resultó tan extraño cuando dije que quería ser arquitecta, carrera que hice, que terminé, que de hecho ejercí algunos años hasta que la comunicación a través de los medios tocó a mi puerta, porque fue así. No fui yo a tocarla, tocó en la mía. Y decidí entonces abrirla y encaminarme por ese sendero. Wow. Cuando tú miras atrás, ¿qué valores del hogar todavía están contigo bien firmes? Fíjate que lo que a valores se refiere, esos han constituido la plataforma sólida sobre la que he podido plantarme y afrontar la vida. Son integridad con todo lo que eso implica, disciplina de trabajo, capacidad de adaptación, porque vi en mis padres y viví como niña aquellos años momentos muy difíciles en los que en más de una ocasión mis padres tuvieron que volver a levantarse, teniendo la responsabilidad de criar a 2 hijas, a mi hermana y a mí. Y todo eso ha sido verdaderamente valioso. Responsabilidad, honestidad a toda costa y sobre todo el énfasis en hacer de la aplicación de esos valores la certeza de que tienen más fuerza cuando nadie nos ve. Es decir, no importa que uno esté a solas, si yo me encuentro algo ahí que no es mío, aunque nadie me esté viendo, yo aprendí que eso no es mío y se queda ahí. Y quiero enfatizar eso porque me imagino que dentro del público del podcast hay todas las edades, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante en los jóvenes. ¿Por qué? Porque siento que estamos viviendo tiempos donde la ley del menor esfuerzo es lo que prima, donde el afán de volverse popular o de ganar mucho dinero, mientras más rápido y no importando el medio, es lo que importa a estas personas. Y yo creo que tienen la visión errada. El camino recto siempre va a ser el más seguro. Más lento, sí, puede ser. Menos remunerativo en un momento determinado, también puede ser. Pero en el tiempo es lo único que permite varias cosas. 1, permanecer. 2, ser visto con ojos de respeto y dignidad. Y 3, nunca tener una razón para bajar la cabeza. Y yo creo que eso lo vale todo. Una base fuerte. No, definitivamente. Sí. Oh, maravilloso. Lisette, y si nos vamos un poquito a esa niña, la que tú eras, ¿te consideras que eras una niña introvertida o de las que les gustaba hacer muchísimas preguntas? Yo creo que yo era expresiva, suficientemente expresiva y curiosa. Sí. Echo la vista atrás y pienso que sí. Sí, preguntaba mucho, ¿por qué? ¿Para qué? A veces tenía respuesta, a veces me decían, no es asunto tuyo, dependiendo de la edad y lo que preguntaba. Pero sí, yo diría que fui curiosa. Y si supieras, Oriana, que esa es una de las
condiciones o cualidades, si se puede definir como cualidad, que yo quisiera nunca perder. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno se atreve a preguntar, a investigar, a contrastar, en esa medida uno aprende, en esa medida uno rectifica, porque uno andaría muy equivocado si va caminando por la vida creyendo que se lo sabe todo o que lo que uno sabe es lo que va. Pero la vida no es blanca y negra. Entonces, yo creo que esa curiosidad es muy importante y nos asegura aprendizaje y crecimiento. Y si nos montamos en una pequeña máquina del tiempo y vamos donde está esa pequeña niña, ¿qué parte crees de ella que nos sorprendería hoy? Buena pregunta esa. Muy buena pregunta. No sé, porque, mira, yo disfrutaba mucho jugar con mis amiguitos, porque esa niñez que me tocó vivir, que fue muy bonita, era aquellos tiempos donde en la calle donde vivíamos todos nos conocíamos, donde yo tuve la dicha de que había muchas niñas y uno que otro niño que éramos más o menos de la misma edad. Era la época en que se nos permitía juntarnos en el jardín o en el patio de una de las casas para jugar. Yo jugaba mucho muñecas, de hecho me encantaba, yo hasta los 12 años estuve jugando muñecas. Me encantaba la cocinita, me encantaba jugar mariquitas. A lo mejor las niñas de ahora o algunas niñas no saben ni siquiera lo que es eso, esas muñequitas de papel que uno le ponía vestiditos de papel. Y yo valoraba eso tanto. Y yo creo que yo sigo siendo así. O sea que no sé qué podría sorprenderles. Tal vez poca gente sabe, solo los muy míos saben eso de que desde los 7 años estuve en ballet y que ese ballet también se diversificó con danzas folclóricas y danza moderna, que yo viajé mucho con el ballet. No solo al interior del país, viajamos a México, a Venezuela, a Puerto Rico. Es una faceta que tal vez no mucha gente conoce, solo los muy allegados. Pero nada más, nada más. Pero es extraordinario. Esa faceta que a veces hemos perdido, de esa niñez, de esa complicidad con tus amigas y poder reunirte, eso era maravilloso. La verdad es que sí. Y era la época en que aún a los 12 años éramos niñas. Éramos niñas porque pienso que ahora van muy aceleradas. Y los varones también, pero sobre todo las niñas. Y me apena porque creo que cada edad tiene su encanto. Y que querramos o no, el tiempo pasa y la edad va llegando. Entonces, ¿para qué acelerarla? Porque ahora no se me ocurriría hacer o actuar como si fuera una niña, o sea. Pero claro, en esas edades es difícil. Uno quiere como alar el tiempo y luego uno se da cuenta de lo equivocado que estaba uno. Así es. Que ya cuando uno tiene edad dice, uy, ¿por qué no vuelvo para atrás? Exacto, Sí, exacto. Pero el tiempo no da tregua y no pausa. Eso es así, eso es así. Muchas veces vemos el éxito de una persona, pero muy poco vemos la parte ya del pasado, de lo que ha vivido, la historia que ha vivido para llegar ahí. En tu caso, ¿cómo descubriste que la comunicación era lo tuyo? Ya yo ejercía de manera independiente como arquitecta cuando llegó a mí esa oportunidad de participar en unas pruebas, en un casting que hacía el Color Visión, el Canal 9, buscando un talento femenino para las noticias. Cuando fui la elegida y comencé a vivir la experiencia, encontré un sabor muy especial en la comunicación por esa vía, con la ventaja de que yo tuve buenos referentes que me ayudaron a ir aprendiendo lo que en poco tiempo se convertiría en mi nuevo oficio. Algo que yo acompañé con la formación cuando decidí que iba a ser mi actividad profesional. Es decir, que en el tiempo compartía arquitectura y la televisión. Llegó un momento que ya no podía hacer las dos cosas. Así que descubrí que por esta vía yo podía ser, por un lado, puente entre los hechos y la gente, voz para los que no tienen. Un día no era igual al otro, porque aunque se hagan entrevistas, por ejemplo, en un programa, los personajes son siempre distintos. Los momentos que cada quien vive
son distintos y a mí los desafíos me gustan mucho, porque pienso que en la medida en que uno se acomoda, pues deja de aprender y de crecer. Entonces, llegó ese momento, yo diría que 4 o 5 años después de haber comenzado, en que yo dije, esto es lo mío. Y la verdad es que no me he equivocado, porque he podido ir acumulando tantas experiencias bonitas en todos los roles, delante y detrás de cámara, porque también yo he trabajado mucho detrás de cámara, simultáneamente con dar la cara en pantalla, ¿no? Y todo eso me ha hecho lo que hoy yo soy, y lo valoro cada día, valoro cada compañero que he tenido delante y detrás, amiga de los técnicos, porque la gente, tú hablabas hace un momentito de que la gente ve el resultado final y desconoce el esfuerzo que hay detrás, ¿no? La formación, las caídas, los no, las puertas que se cierran y demás. Y pasa lo mismo con la televisión. La gente ve solo a quien da la cara, pero si no estuvieran los camarógrafos, los escritores, los directores de cámara, el sonidista, pues el resultado no sería igual. Y yo he ido sumando. Mira, a propósito de sumar, mami siempre decía que hay que ir sumando gente buena en la vida, gente que nos inspire, que nos permita aprender de ellos. Y yo he seguido esa norma y me ha dado muy buen resultado. Ayuda a crecer. Sí, sin duda alguna. Y en contrario, alejarse de todo aquello que nos contamina, que nos disminuye, que no contribuye en absolutamente nada. Y así. En tu época cuando empezaste, por ser mujer, ¿qué tan difícil fue para ti crear tu credibilidad profesional en el ambiente de comunicación? Fue un reto, aunque pienso que no tal vez tanto como en estos tiempos, donde la libertad se ha confundido un poco con libertinaje, diría yo, ¿no? Pero fue un reto porque, primero, fui parte de un grupo que rompíamos el esquema de las figuras tradicionales de la televisión que hasta entonces nos habían acompañado todos los días. Fue como una apertura a nuevos talentos. Y pienso en mis compañeras como Yadna Tavares, Saraida de Marchena, etcétera, ¿no? Pero yo tenía un compromiso dual. Uno, el honrar la formación que recibí de mis padres en lo moral. Y dos, ya yo era madre. Por tanto, yo tenía el gran deber de trillar un nuevo camino, crear una imagen de respeto, de formalidad, porque es parte del legado que quiero dejarle a mis hijos. Entonces, yo tenía eso muy claro y sabía en qué me estaba involucrando, por dónde debía caminar y reitero, tuve figuras como Milady de Cabral, el mismo Elis Pérez, que fueron una gran referencia para mí y me ayudaron a lograr ese camino recto que he trillado. Hasta el día de hoy. ¿Que crees que sí hubieron momentos en tu vida donde tuviste que esforzarte el doble para demostrar tu capacidad? Pudiera ser, porque sí, los medios de alguna forma le han dado o le daban, ya no, felizmente. En realidad ahora es casi lo contrario. Le daban como que primacía a los hombres, ¿no? Pero de nuevo, Milady de Cabral, que fue la gran puerta que se abrió para muchas de nosotras, creía en nuestra capacidad y nos dio oportunidades. Y yo creo que eso tengo que, para ser justa, mencionarlo. Entonces eso hizo más fácil esa nueva carrera que bueno, tenía siempre ese ojo crítico, pero para hacernos crecer, para decir, mira, eso está bien, esto es posible mejorarlo, vamos por aquí, y indudablemente eso fue parte de la formación. Sí. ¿Y crees que en algún momento de tu vida personal tuviste que sacrificar algo para mantener la carrera que tienes hoy y que conocemos hoy? Me vi en esa disyuntiva, pero mis hijos eran la prioridad. Sobre todo porque eran pequeños, necesitaban mucho
de mi compañía y de mi soporte. Entonces, el gran desafío fue organizarme de manera tal que yo pudiera cumplir con mi papel dentro de la televisión, que por suerte en aquel momento o en aquellos años era televisión matutina, y los deberes en la tarde, por ejemplo, salir a hacer un reportaje o algo, yo podía organizarme de manera tal que no les fallara a mis hijos en acompañarlos para hacer la tarea, el partido de béisbol, pues son varones, el de fútbol, el concierto porque tocaban violín y piano y flauta y no sé qué, bueno. Pero ellos siempre fueron mi prioridad. Entonces yo tenía muy claro que había cosas que yo no debía sacrificar. Y la clave era organización, no había otra. Total, para tantas cosas, organización Sí, ciertamente. fundamental. Y esa podría haber sido también tu etapa más difícil de tu profesión. Obvio, porque además eran los primeros años, así que simultáneamente yo estaba, y sigo, yo creo que el aprendizaje nunca termina, pero sobre todo en esos años estaba en esa etapa de formación, de revisión, de aprendizaje, de vivir muchas experiencias a la vez, porque yo recuerdo que yo era, presentadora del noticiario, pero también en la revista matinal, que era todos los días y de madrugada, yo hacía las noticias, reportajes, entrevista en vivo, salía a la calle, etcétera. Pero también hubo varios años en los que fui editora internacional, así que yo recibía los servicios internacionales, traducía las noticias, preparaba el reportaje. Muchas veces me sentaba a editar algunas de las informaciones o los resúmenes del año. O sea, eran muchas cosas al mismo tiempo, pero todo eso era parte de el querer hacer algo que valiera la pena y que tuviera realmente el nivel que se necesita para ser alguien de respeto dentro de los medios. Así mismo es. Cuando tú hablas, tu voz de una vez representa respeto, sinceridad, experiencia. ¿Eso es algo ya que vino en ti de naturaleza o fue creciendo? Creo que independientemente de la parte genética y personal del timbre, creo que tiene mucho que ver, obviamente ya también con la edad, tiene mucho que ver con el cultivo de la parte espiritual. Cuando una persona abre espacio para el crecimiento espiritual, creo que logra manejar mejor la necesidad del equilibrio y de la serenidad. Perdón. Y esa serenidad le imprime fuerza y carácter a la voz, que se nota cuando es lo contrario, cuando alguien está ansioso, cuando alguien no tiene control de sí mismo, lo manifiesta también en la voz. Y si supiera que mucha gente tal vez no me identifica cuando me ve, si estoy, qué sé yo, en el supermercado, en la calle, pero cuando hablo, se voltean y me dicen, ¿usted es Lizeth Selman? Claro, para mí es de agradecer, pero mucha gente me identifica por la voz. Y el sonido, y por tanto la voz, tienen una importancia relevante para generar emociones. Y la idea es que la voz genere precisamente en el otro templanza, bienestar, y no lo contrario. Porque el orador induce el ritmo que sigue su receptor, su auditorio. Si se trata de alguien que es hiperactivo, que es ansioso, que es tan entusiasta que se cae en el campo del exceso, la gente tiende a sentirse ansiosa, jadea cuando respira. Fíjate qué importante es eso. El autocontrol, la respiración y que la voz realmente sea como un bálsamo. Y no necesariamente hay que perder entusiasmo, porque si llegamos al extremo del aburrido, no vamos a lograr lo que se quiere, ¿no? Pero la voz tiene esa particularidad, el sonido en sentido general. ¿Por qué cuando vamos a un spa nos ponen una música relajante? Porque si nos ponen un dembow, y mucho más con esas letras tan horrorosas, lo que menos va a pasar es que nos relajemos, ¿no? Entonces, correcto, o sale con ataque cardíaco. Entonces, esa es la relevancia de saber utilizar la voz con la propiedad de vida. Así es. Para ti, ¿qué es comunicar con responsabilidad?
es cuidar el uso del lenguaje, no solamente en las palabras que vamos a seleccionar para que sea una expresión verbal decente, digna, propia, sino también en cómo decimos las cosas, porque el tono tiene mucho que ver con la interpretación del lenguaje no verbal. Uno puede utilizar las mismas palabras con diferentes intenciones. Entonces, comunicar con responsabilidad es respetarnos y respetar a aquellos a quienes vamos a servir a través de la comunicación. Y el buen uso del lenguaje, así sea para uno expresar una incomodidad, es vital. Hacerlo con insultos, hacerlo con formas inapropiadas, yo creo que eso es no solo degradarse uno mismo, es degradar también a la gente. Y eso es inaceptable. Y faltarle al respeto a la comunicación. Obviamente. Lisette, estamos en un tiempo donde cualquiera puede hacer contenido. Hay un teléfono, una tablet, cualquiera puede hacer cualquier tipo de contenido en estos momentos. ¿Crees que estas personas, ya que pueden realizar cualquier tipo de contenido, se le ha faltado en algún momento el respeto a la comunidad profesional? No exactamente. Me explico. Yo creo que la tecnología ha traído como ventaja, entre otras muchas, el que cualquiera, como has apuntado, pueda con su teléfono y en sus redes sociales hacer contenidos. El asunto está en que esas personas necesitan tener una base primero de educación moral y, si es posible, formación, por lo menos académica, que fuera mínima. ¿Por qué? Porque fíjate cómo cualquiera, sobre todo con tonterías, se convierte en un influyente. Porque el mundo anda un poco revuelto, no es solamente nuestra sociedad. Y cuando hablo de revuelto, no hablo del caos que estamos viviendo, hablo solamente, en este caso, de cómo contenidos insulsos, banales, superficiales, generan más atención que información profunda, propia, esa que necesitamos todos para aprender y crecer, ¿verdad? Exacto. Entonces, está la decisión del consumidor. Yo trato de ser muy selectiva, por ejemplo, con las personas a las que sigo, con los contenidos que consumo. ¿Por qué? Porque todo nos impacta de manera directa o indirecta. Entonces, la libertad permite que cada quien haga lo que quiera con su teléfono y con sus redes. Ahora, es mi derecho saber qué yo escucho y qué yo miro. Es lo que hay. Ahora, para fines de los medios, hemos perdido el rigor en el camino. Cuando me tocó a mí acceder a los medios, se nos exigía tener un carnet de la Comisión de Espectáculos Públicos, que significaba y significa el haber pasado por una formación, el haber superado un examen general de cultura, de locución y de todo ese tipo de cosas. Ahora cualquiera llega a un medio tradicional, lo usa como le parece, y es ahí donde tenemos algunas debilidades. Exactamente. Entonces, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes que quieren incursionar en esos medios importantes del país? Que se formen, que lo hagan con la responsabilidad que implica esto, porque comunicar bien es una vocación y de alguna manera es un sacerdocio, porque tiene que haber un rigor. No todo el mundo es periodista, todos comunicamos, pero no todo el mundo es periodista. Para hacer periodismo hay que seguir el rigor de una investigación, de todo aquel esquema que hay que cumplir para no volvernos entes que opinan, sino entes que recogen todas las partes para que eso se sirva a la sociedad y la sociedad tenga la información y saque sus conclusiones. O sea, hay que establecer esas diferencias. Entonces, yo creo que esto hay que tomárselo muy en serio. Hay que entender además que esta es una de las carreras, todas lo exigen, pero esta es una de las carreras que requieren una cultura muy amplia,
una visión muy amplia. Porque nosotros implícitamente somos referentes. O sea, solo un locutor, ya no estoy hablando del periodista, ¿no? Solo el locutor es un referente de cultura. Tiene que saber muchas cosas, o por lo menos un poquito de muchas cosas, como los arquitectos. Entonces, yo creo que si se acceden a este oficio con esa visión, tienen una buena parte del camino asegurado. Y creo que es importante que entiendan además que el ser conocidos o volverse populares no debe ser el fin. Eso viene con el ejercicio, pero nunca debe ser el propósito. El propósito debe ser servir. Y en esa medida, pues viene lo demás. Lo digo porque siento que a veces hay personas jóvenes que quieren acceder a los medios, pero con ese propósito. Volverse populares, conocidos, conseguir cosas materiales, porque nos estamos preocupando más del tener que del ser. Y eso es grave. Muy grave. Sí, y es muy importante también lo que dices, hacer una investigación para dar noticias y no repetir lo que ya vimos, porque sin darnos cuenta estamos desinformando. Claro. Ni siquiera sabemos si es real la información. Ya No cuando sabemos. tú ves una información en las redes, tú tienes primero que verlo en varios sitios a ver si es real. Verificar. Y en medios, a ver, lo más tradicional posible. Y hago esa pausita porque tristemente algunos medios tradicionales, por montarse en la ola de la inmediatez, publican algo que luego tienen que retractarse y desmentir. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, claro, una de las ventajas que tenemos ahora con el Internet es que tenemos acceso a muchas fuentes. Bueno, entonces, como tú dices, contrastar y colegir a ver ese contenido, cómo va en diferentes medios, ¿no? Diferentes fuentes. Mira, antes de soltar la información. Sí, correcto, correcto. Hasta los mismos personas que hacen contenido, verificarlo, porque a veces comentan y piensan que es una persona del medio y realmente no, porque hay muchas cuentas que las copian. Sí, que son lo que hacen es un copy-paste. Correcto. Sí, es así. Ya somos 11,000 personas y hemos alcanzado más de 225,000 views. Pero muchos de los que nos ven aún no están inscritos. Por favor, toma un segundo y suscríbete. Es muy importante para la plataforma. Te prometemos algo. Cada domingo o en cada entrega diaria nos esmeraremos más y más por traerte contenido de valor para ti y tu familia. El no dejar que las prisas ni la inmediatez mande, sino darle a cada cosa su tiempo, el investigar mucho y prepararse antes de salir al aire, antes de hacer una entrevista, aunque hay cosas y hay cosas. Es que estoy recordando que en aquellos primeros años de esa revista matinal a la que hacía referencia, recuerdo que iba a entrevistar, o sea, era en vivo, ¿no? Iba a entrevistar a una reputada diseñadora dominicana que iba habitualmente al programa, ¿no? Pero ese día ella fue con un invitado internacional. Y lo único que yo sabía del señor era que había venido desde la ciudad de Nueva York. Pero yo no tenía el nombre, no sabía por qué estaba con ella. Y entonces me apremian para que me siente en el set que vamos al aire. Y digo, dame un segundito porque necesito... No, que vamos al aire. Pues yo, ni corta ni perezosa, lo que hice fue que dije, bueno, presenté a la diseñadora, que sí, ya sí conocía, y etcétera, ¿no? Y digo, y hoy vine acompañado de un invitado internacional reconocido en su área. Dejemos que sea el mismo que se presente. Porque fue lo único que se me ocurrió. Claro. Lo único que se me ocurrió, pero ¿cómo yo iba a salir del lío? Entonces, ese tipo de cosas hace que uno vaya redirigiendo el rumbo, cambiando la mirada y tratando de aprender, sobre todo diseñar estrategias que permitan a uno salir adelante. Lisette, ¿y si apagamos las cámaras, los micrófonos, las voces? ¿Quién es realmente Lisette Selman? La misma que estás viendo aquí. Exactamente la misma.
Una de las cosas más bonitas que me pasa es cuando la gente me dice, fuera de cámara, me dice, pero tú eres igualita a la que yo veo, en el sentido, no se refieren a mi imagen externa, se refieren a mi personalidad. Yo creo que la única manera de conectar con la gente es siendo uno mismo. ¿Qué uno hace? Que cuida las formas, obviamente. En mi casa yo no estaría sentada tan derechita, a lo mejor estaría echada hacia atrás, estirada, pero siempre voy a cuidar las formas, porque yo creo que eso es respetarme y respetar el público que nos sigue. Pero soy exactamente la misma. Si me voy a reír, me río como me río todos los días. Si miro, hago lo mismo, etc. No, yo no puedo ser de otra manera. Y creo que la autenticidad es clave para una buena comunicación. Cuando uno trata de ponerse un traje que no le sirve, o porque es muy ancho, o porque es muy estrecho, olvídate. Que se note, la gente lo percibe. Es lo que pasa con los políticos. No, claro. Por eso no creemos en la mayoría, por no decir en ninguno. Sí, correcto. Bueno, y Lizeth, ¿qué te hace feliz hoy que quizás antes no valorabas? Respirar, mirar al mar, tener salud, estar con mi familia, tener mis amigos, hacer lo que hago. Y la gente dirá, eso es que con el tiempo uno aprende a valorar hasta el despertarse a un nuevo día. Y por eso lo primero que hago es dar gracias a Dios. Porque cuando uno es más joven, que cree que le quedan todos los años del mundo y cree que la vida no se acaba, la mirada es diferente. Pero el tiempo y la naturaleza son muy sabios. Y de nuevo, cuando uno busca en el camino espiritual, se da cuenta de dónde está el valor de las cosas. Porque lo que verdaderamente vale no se compra con dinero. ¿Qué compro con dinero que no he mencionado? Viajar, por ejemplo. Porque las experiencias para mí son importantes. Es decir, conocer un lugar nuevo, a lo mejor viajar con mi familia, que vamos a probar una comida nueva, o la artesanía de un lugar, o ese sitio especial que siempre conocí solo en los libros. Yo recuerdo la primera vez que fui al Museo del Prado, cuando vi el cuadro de Las Meninas de Diego Velázquez. Ya dije que siempre he estado ligada al arte y bueno, estudié arquitectura y la historia del arte en el colegio me encantaba. Cuando vi aquel cuadro in situ, es decir, yo estaba ahí viendo aquel cuadro, a mí se me salieron 2 lágrimas de la emoción. Y tú dirás, pero por ver un cuadro, bueno, es que no era lo mismo que verlo solo en los libros o haberlo estudiado. El tener la dicha de estar ahí, para mí era un regalo. Entonces, cuando uno va valorando esas cosas, yo pienso que uno tiene más precisión en darle sentido a la vida. Entonces, esas cosas me hacen muy feliz. Qué rico y sencillo. Sí, es sencillo, pero Sí. meaningful. Sí. ¿Cuál es el momento más vulnerable que tú has tenido ya en tu vida de adulto? Cuando sucede algo que tiene que ver con mis hijos o con mi hermana, por ejemplo. Sí. Lo que sea, un momento difícil o una situación difícil, eso me hace vulnerable. Pero al mismo tiempo confiada en que Dios lo tiene todo previsto y que todo tiene una razón de ser y que siempre sucede por algo mejor. Es que esa misma vulnerabilidad te ayuda a ti a fortalecerte al final. Digamos que es como el tándem de sentirte vulnerable, pero al mismo tiempo saber que hay de qué agarrarse. Y para mí la fe es muy importante. Es muy importante. No estoy hablando de religión, estoy hablando de esa relación directa que yo tengo con Dios. ¿Okay? Ese yo confío, ese yo sé que esto tiene una razón de ser, ese yo sé que no hay casualidades sino causalidades, es lo que me da entonces fortaleza. Además, para ellos
yo entiendo que necesito ser un bastión, aunque después me caiga. Pero mientras tanto, que sepan que aquí hay alguien que los acoge, que los entiende, que los ayuda en lo que puedo, etc. Yo creo que para mí eso es muy importante. Te vuelves el pilar, donde pueden agarrar. Trato de que así sea. Hay una pregunta que me gusta muchísimo, porque creo que hay un antes y un después de ese ciclo. Y es, ¿qué parte de la maternidad crees que te cambió para siempre? La propia maternidad. Voy a explicar. Siempre el tener hijos estuvo en mi plan de vida y me siento dichosa de que pude serlo. Aunque ser madre no es alumbrar. Ser madre, a ver, se puede ser madre por adopción. De hecho, yo tengo muchos hijos por ahí adoptados que me llaman mamá. Pero puedo recordar en cada parto esa combinación de emoción y alegría con una carga enorme de responsabilidad. Es decir, tú sentir que de repente es real un nuevo ser que depende de ti y que tienes el deber de darle todo lo que necesita, sobre todo amor en lo emocional, ejemplo, además de obviamente alimentación, educación y demás, y de abrirle puertas para que sean seres felices. Siempre me gustó ese poema de Khalil Gibran, el poeta libanés, que dice: los hijos no son tus hijos, son como flechas y tú eres solamente como el arco que los lanza al mundo. No es fácil entender eso, porque muchos padres y madres entienden: no, ese lo parí yo, ese es mi hijo, ese... No son nuestra propiedad, son nuestra responsabilidad, eso es verdad. Pero por amar uno entiende que hay que aprender a soltar. Lo que pasa es que ese soltar es relativo, porque emocionalmente uno tiene ahí esa cuota de adhesión, diría yo, ¿verdad? Y tal vez por eso me vuelvo vulnerable cuando ellos están vulnerables. O soy la mujer más feliz del mundo cuando están inmensamente felices. Entonces, es eso. Pero fue la propia maternidad lo que me sacudió. Pero hay algo, por ejemplo, que tus hijos te hayan enseñado que no te enseñaron a ti, que no te dijeron, que no lo leíste en un libro. Qué buena pregunta. Mis hijos me han enseñado muchas cosas, fíjate. A despegarme es una de ellas. Tengo que admitirlo. El también a sentir que puedo descansar en ellos cuando sea necesario también. Porque en el afán de ser yo la protectora, aunque sean hombres, ¿verdad? Uno como si fuera la supermujer, pero ¿qué va? Al final somos humanos, ¿no? Y me han enseñado que también yo puedo descansar en ellos. Y entre otras muchas cosas, ellos son un gran apoyo y son también en ese apoyo críticos. Es decir, saben reconocer cosas que hago bien o lo que fuera, pero también son esas voces que me dicen: mami, esto no, o esto así no. Y yo los escucho porque también hay sabiduría. No por ser yo mayor, lo sé de todo. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Sí, muy importante. Por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Definitivamente es verdad, pero no lo sabemos todo. Así No lo es. sabemos todo. Tú que has vivido estas 4 décadas, esta evolución de la televisión, prensa, radio, hasta las redes actuales, ¿qué te preocupa de la comunicación actual? El que no tenga filtros ni límites. Me preocupa eso. Tú me preguntabas sobre comunicación responsable. Yo creo que hay que tener filtros y hay que tener límites. No todo lo que se piensa se dice. No todo lo que se siente se dice. Y lo que se vaya a decir hay que cuidar muy bien cómo se dice. Entonces, eso me preocupa.
si en realidad todos los que estamos involucrados en comunicar por las plataformas, por los medios tradicionales, tuviéramos el cuidado y esa cuota de responsabilidad, todo iría mucho mejor. Que no vale hacer cualquier cosa con tal de un me gusta o de volverte popular. No lo vale, bajo ninguna circunstancia. Que ahí viene el que estamos escuchando menos y reaccionando más. Ah, definitivamente. Sí. Eso es así. Y por eso estamos como estamos. Cosa que aprovechan otros más hábiles para manipular a la sociedad y demás. Y tratar de llevar la sociedad a donde quieren llevarlos. Es correcto. Y qué pena, porque todos venimos al mundo equipados aquí, con la capacidad para razonar, para aprender, para discernir, discriminar y saber elegir. Y hablando por eso mismo de las redes sociales, ¿qué agradeces profundamente de las redes sociales y qué no tanto? Agradezco haber creado una gran comunidad de gente que ni siquiera conozco físicamente, pero que uno siente amigo, en el sentido de que bueno, están ahí, interactúan. Por eso yo trato, en la medida de lo posible, de responder los comentarios, aunque no sea al momento, porque creo que es el mínimo gesto de gratitud que uno debe tener para gente que te dedica su tiempo, no solamente para consumir tu contenido, sino para comentarte. Entonces yo creo que eso es importante cuando hay tantas opciones. ¿Qué no agradezco? La gente que se escuda en cuentas falsas para vaciar sus resentimientos y frustraciones. De hecho, me da mucha pena. Hay gente que tiene cuentas solo para, como dicen ellos, para vitillar, para ver lo que hay. Ni siquiera ponen fotos, no se identifican. Se inventan unos usuarios extrañísimos. Entonces, bueno, eso. Es una pena, pero yo pienso que las redes sociales son estupendas cuando se usan bien. Son magníficas redes de ayuda, plataformas de ayuda, de medios de aprendizaje. Yo sigo muchas cuentas que me inspiran en muchos sentidos, con las que aprendo cosas. Entonces yo creo que eso es bueno. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Cada quien hace con su tiempo y sus redes lo que le parece. Son pequeños haters que no quieren dar su cara. Es posible, pero la vida es muy corta como para uno vaciar resentimiento ahí, ¿no? ¿Verdad? No pase a otro, no, por Dios. Y el bullying digital está altísimo. Sí. Pero es por eso mismo, porque no dan la cara. Porque si estuvieran dando la cara, no lo hacen. No se atreven. No se lo atreven. hacen. Es así. Es así. Lizeth, vamos con un nuevo segmento que nosotros tenemos que se llama Preguntas cortas, respuestas cortas. Muy bien. Solo tienes que responder sí o no. Ok. Lizeth, ¿crees que la comunicación puede cambiar vidas? Sí. ¿Crees que la credibilidad tarda años en construirse y segundos en perderse? Sí. Definitivamente sí. ¿Las redes sociales han hecho más difícil informar? Más retador informar. Hoy hay demasiada opinión y poca reflexión. Sí. ¿La madurez trae paz? Depende. Ahí no hay un sí o no. No. Hay un depende. Yo conocí una persona que tenía casi 70 años y murió siendo un inmaduro. Entonces depende. ¿Aprendiste a decir no? Sí. Eso es muy importante. ¿La felicidad está más en las personas que en los logros? Sí. La felicidad es una decisión. Correcto. ¿Te consideras una mujer fuerte? Sí. ¿La sociedad dominicana necesita escucharse más? Definitivamente sí. ¿Crees que la educación sigue siendo la herramienta más poderosa? La única. Definitivamente. Estamos criando generaciones con demasiada prisa. Sí. Y por último, ¿todavía sigues siendo optimista sobre el futuro? Me da trabajo, pero sí. Extraordinario. Definitivamente. Muy sí. bien, sobreviviste las preguntas. Esa última es bastante fuerte. Sí, lo es. Y mira, que siempre me he definido como alguien optimista. Pero hay cosas que suceden y a veces me sacuden y me dicen, ¿realmente lo lograremos? Y me respondo que sí,
que lo vamos a lograr. Que el proceso puede ser difícil, traumático. Hablo de la sociedad local y la sociedad global, pero lo vamos a lograr. De hecho, la humanidad lo ha logrado en todas las etapas de su desarrollo. De esos desarrollos. La historia lo dice. Sí, sí, sí. ¿Qué batalla personal te enseñó más en tu vida? Batalla personal. Mi divorcio. Me enseñó mucho, me puso mucho a prueba. Y fue un momento que me retó y me enseñó mucho. ¿Qué descubriste de ti misma después de los 50? Dicen la mujer después de los 50. Es como la crisis del hombre de los 40. Tú sabes que cuando yo cumplí solo 30, me entró una depresión. Yo sentía como que los iban a llegar todos juntos, ¿no? Pero de nuevo, la naturaleza es tan sabia que entonces uno va descubriendo que cada de esos 30, esos 40, esos 50, esos 60, tiene su magia, ¿no? Descubrí que digamos que reafirmé que yo era capaz de ser yo misma, de valerme por mí, de lograr lo que yo me propusiera, de ser lo suficientemente selectiva en cualquier ámbito para ser fiel a lo que yo creía que debía ser y sigo creyendo. Yo soy una mujer que me puedo decir que me siento plena, muy plena, porque tengo muchas cosas intangibles que son las que no se compran, que me hacen muy feliz. Tengo muchas cosas con las cuales llenar mi tiempo. De hecho, digo que si pudiera ponerle una mediasuela al día para que tuviera más horas, mejor. Entonces, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más? Yo no quiero tener 30 años, yo no quiero tener 40 años, yo no quiero tener 50 años. Yo quiero tener la edad que tengo, porque soy feliz con lo que soy, con lo que he venido acumulando en experiencias. Valoro que mi cara no es la misma de hace 20 años. ¿Y qué importa? Yo creo que eso tiene un valor incalculable. Sí. Incalculable. Porque la juventud tiene lozanía y tal vez una belleza radiante que no se tiene a estas edades. Pero les falta algo que solo se adquiere viviendo. Porque eso no se compra en un supermercado. Esa experiencia que uno trae ya en los ojos. Correcto, de la vida, ¿no? Claro. Esos golpes que te has dado o esos logros que has conquistado. Porque todo es un equilibrio. Y todo eso hace la persona que uno es hoy día. Entonces, claro, si yo pudiera... Siempre digo que ahora es que yo entiendo, bueno, ahora en esta edad, entiendo cuando mi mamá decía, ay, yo con esta experiencia y 20 años menos. Claro, porque qué chulo sería tener lozanía, ¿verdad? Juventud y esta experiencia, pero no se puede. Así mismo es. Sí. ¿Y qué significa la palabra éxito para ti? Éxito es el poder ser feliz con lo que tú haces y con lo que tú eres. Eso es el éxito. Es como la felicidad. Yo decía hace un rato que es una decisión, pero es muy relativo. Lo que a ustedes les hace feliz, a lo mejor a mí no, y viceversa, ¿no? El éxito es igual. Éxito para mí es dormir en paz, sin deudas morales. Éxito para mí es dedicarme a lo que me apasiona. Éxito es tener una familia maravillosa de mi hermana, mis hijos. En esos estoy incluyendo a los de ella, que son míos también, mis nietos o nuestros nietos. Es tener salud, es poder mirar, tocar, caminar. Para mí eso es éxito. Y son cosas sencillas que llenan tu corazón. Totalmente, totalmente. Lo demás son aditamentos, son añadiduras, bien, pero se puede vivir sin eso demás. Total. Claro. Cuando tú miras atrás, ¿qué sientes más orgullo? Mirando tu carrera, mirando tu vida. ¿De qué más te sientes orgullosa? El haber logrado crear una imagen de respeto y dignidad, que la gente se refiere a mí con dignidad, eso.
Sí, con respeto, yo valoro mucho eso. Significa que he andado el camino por la vía correcta y eso tiene un precio incalculable. Muchos me llaman maestra, yo soy simplemente una aprendiz. Tal vez porque me llaman maestra porque yo soy una apasionada de la comunicación, trato de aprender y cultivar bien el lenguaje, pero yo soy una simple aprendiz, pero recibo ese tratamiento con humildad y satisfacción a la vez, porque significa que lo que he intentado hacer ha estado correcto. Así mismo es. Durante décadas estuviste con nosotros, con tu voz, tu conocimiento. Hoy nos diste un poquito más de ti, de tu persona. Te lo agradecemos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Yo sabía que iba a ser una conversación amena e interesante. Sí, claro que sí. Y antes de irnos de huellas de liderazgo, Lisette, siempre le pedimos a nuestros invitados que dejen una frase, una huella para nuestra comunidad. ¿Qué frase le dejarías a los que nos ven hoy? Todo lo que crees, lo puedes crear. Por eso cuida tus pensamientos, cuida tus palabras y cuida tus acciones, porque esas son las huellas que vamos dejando en el camino. Entonces hay que intentar que valga la pena que sean seguidas. Gracias, Lisette. Muchísimas gracias por venir. A ustedes. Y si esta conversación te aportó valor, comenta, comparte y dale like. Y déjanos un comentario para saber qué fue lo que más te gustó de esta conversación con Lisette Selman. Nos vemos en una próxima producción de CGM Production con Centro Senda. Bye bye. Adiós.